Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Cómo Aprender Fácil. En este video resolveremos diferentes ejercicios donde tendremos que calcular el número de protones, de neutrones y de electrones. Empecemos con el primero. Fíjense cómo en este primer ejercicio nos están poniendo una tabla donde nos dicen que los electrones son círculos de color negro. Los neutrones son círculos que adentro tienen un círculo de color negro y los protones son círculos blancos. Y la pregunta es, ¿cuál es el elemento neutro de litio con número atómico 3 y masa atómica de 7? Recuerden muy bien que en el video de los átomos, nosotros mencionamos que hay algo que es lo más importante del átomo. En ese video mencionamos que era la huella digital. ¿Y qué es la huella digital? El número de protones. Y quedamos que ese número de protones era como se ordenaban en la tabla periódica. Por lo tanto, recuerden muy bien que el número de protones es igual al número atómico. Y recuerden que la masa es la suma de los protones y los neutrones. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer en este problema para poderlo resolver? Pues primero debemos de buscar que tenga 3 protones. ¿Cuál de esos tiene 3 protones? Debemos de buscar 3 círculos blancos. En el inciso A tenemos 3 protones. En el inciso B tenemos 3 protones. En el inciso C tenemos 3 protones. Y en el inciso D tenemos 3 protones. ¿Cómo vamos a saber entonces cuál es el correcto? Vamos ahora a tomar en cuenta la masa. La masa vale 7. Y si sabemos que la masa es la suma de protón y neutrón, ¿qué pasa si a la masa yo le resto los protones? El resultado sería 4. Quiere decir que yo debo de buscar 4 neutrones. Entonces, fíjense, en el inciso A yo tengo 3 neutrones, el inciso B tengo 3 neutrones, el inciso tengo 3 neutrones y el inciso D tengo 4 neutrones. Ya encontré cuál puede ser el resultado. La masa es 7 y el único que tiene masa de 7 es el D. Los protones deben de ser 3 y todos tienen 3. Por lo tanto, el único correcto es la D. Pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos ponen una pregunta que es más común. Nos están diciendo que tenemos un elemento que es neutro y que tiene un número atómico de 25 y una masa de 55. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuevo? Recuerden que el número atómico es igual al número de protones. Y quedamos que la masa era igual a la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, si me están diciendo que tengo 25 protones, yo me voy a los incisos que tienen 25 protones. Quiere decir que el resultado es o el inciso B o el inciso D. ¿Cómo voy a saber cuál de los dos es el correcto? El siguiente paso es guiarme en la masa. Lo mismo que hicimos hace rato. Si la masa es 55 y a la masa yo le resto los protones, que los protones son 25, ¿qué es lo que me debe de sobrar? Los neutrones. ¿Cuánto debe de ser? 30. ¿Por qué hice esta resta? Porque quedamos que la masa es la suma del protón más neutrón. Por lo tanto, si a la masa le quito los protones, lo que va a sobrar son los neutrones. Entonces, desde ese punto de vista, el inciso correcto es el D, porque tenemos 25 protones, 30 neutrones. Y como nos está diciendo que es un elemento neutro, quiere decir que los elementos neutros tienen el mismo número de protones que de electrones. Vamos con el siguiente problema. En este problema ahora nos están preguntando el número de protones y neutrones que tiene el antimonio. Y fíjense cómo nuevamente nos están diciendo aquí número atómico y nuevamente nos están diciendo aquí masa. Entonces, ¿qué es lo más fácil que debemos de hacer? Fijarnos en la huella digital. Por lo tanto, lo único que debemos de hacer es fijarnos en los protones. Y los protones son 51, por lo tanto busco el inciso que tenga 51 protones. Y ahora, ¿cómo puedo confirmar que la masa es correcta? Únicamente debemos de hacer la suma. 51 más 71 serían 122. Claro, este es un número redondeado, aquí tenemos punto decimal. Entonces, con eso confirmamos que el inciso es correcto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ahora nos aparece una tabla que nos está diciendo que nosotros tenemos 4 átomos. Tenemos el átomo A, tenemos el átomo B, el átomo C,
y tenemos el átomo D. Nos está diciendo que en relación a la tabla, ¿cuál de los siguientes incisos es el correcto? Vamos a ir revisando uno por uno. El inciso A nos dice, la masa atómica del A es 20. Vamos a ver si esto es cierto. En el A, que es este átomo, para la masa quedamos que es únicamente la suma de protones y neutrones. Por lo tanto, 10 más 10 sí nos da como resultado el 20. Quiere decir que el inciso A es correcto, pero vamos a ver los demás. En el inciso B nos están diciendo el átomo A y el átomo B son isótopos del mismo elemento. Recuerden que un isótopo es cuando estamos hablando del mismo elemento, pero tiene diferente masa. Por lo tanto, si yo me centro en el A y en el B, para que sean el mismo elemento, deben de tener la misma huella digital. Y quedamos que la huella digital eran los protones. Fíjense cómo no es lo mismo. No tenemos el mismo número de protones. Por lo tanto, no pueden ser isótopos. No es el mismo elemento. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C nos dice que el número atómico del C es 22. Quedamos que el número atómico es igual al número de protones. Por lo tanto, vamos a buscar los protones del inciso C. Aquí dice 11. Por lo tanto, quiere decir que esto también es incorrecto. Vamos ahora con el inciso D. Nos dice que la masa del C es 11. Vamos a calcular la masa del C. Protones más neutrones, la masa debería de ser 22. Y aquí nos dice que es 11, por lo tanto es incorrecto. Como lo habíamos visto desde un principio, el inciso correcto es el A. Vamos con el siguiente. Nos están diciendo que el selenio tiene aquí un número de 78 y tiene un número de 34 y aparte acá nos está diciendo que es menos 2. ¿Cómo le vamos a hacer para saber cuántos protones, neutrones y electrones tiene? Bueno, lo que les he recomendado, recuerden lo más sencillo. Primero ustedes deben de saber los números que están del lado izquierdo, qué significan. Pues los números más importantes es el número atómico y la masa. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo van a saber cuál es cuál? Si aquí no les están diciendo qué es. Algunos tal vez pensarán que el número atómico debe estar arriba. Tal vez a otros les han dicho que el número atómico debe estar abajo. Esto depende de la representación de cómo lo coloque el autor o incluso la forma en la que la presentan en la tabla periódica. Entonces, ustedes nunca se aprendan las cosas de memoria, menos eso de que si el número atómico está arriba o si está abajo. Fíjense lo que deben de hacer. Utilicen el razonamiento. Si sabemos que uno de esos es la masa y el otro es el número atómico, ¿qué quedamos que era la masa? Pues es una suma de protón más neutrón. ¿Y qué quedamos que es el número atómico? Son los protones. Desde ese punto de vista, lo único que deben de hacer es buscar el número mayor y esa es la masa. El número menor es el número atómico. Entonces, los protones son 34. ¿Cuántos neutrones tengo aquí? A la masa le restamos los protones y nos van a quedar los neutrones, 44 neutrones. Para los electrones vamos a hacer el siguiente procedimiento. Esta es la forma más fácil en la que pueden calcular los electrones. Ustedes van a colocar primero el número de protones, después van a colocar el signo contrario de la carga y después van a colocar el número que tengan de carga y con eso les va a dar como resultado los electrones. Vamos a hacer entonces el procedimiento. Protones, 34. Signo contrario de la carga. Bueno, me tengo que fijar cuál es la carga. Aquí me está diciendo que la carga es negativa. El signo contrario, por lo tanto, es más. ¿Cuál es el número de la carga? Aquí yo estoy viendo que es 2. Por lo tanto, coloco el 2 y lo único que debo de hacer es una suma. 34 más 2, 36. Quiere decir que yo debo de buscar un inciso que diga 34 protones, 44 neutrones y 36 electrones. Y el inciso correcto es el C. De hecho, con el número de protones era suficiente para resolverlo, pero es mejor que ustedes sepan el procedimiento completo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora nos están diciendo es la suma de protones y neutrones del núcleo de un átomo. Esto ya lo hemos estado hablando. Es la masa. Por lo tanto, el resultado es el inciso D. Recuerden que los isótopos es cuando tenemos dos elementos iguales, pero que tienen diferente masa, o sea, diferente número de
neutrones. El número atómico únicamente es igual a los protones. El número de valencia son los electrones que tiene en la última órbita. Y si tienes alguna duda con los números de valencia o cómo saberlos, te sugiero que veas el video de la tabla periódica. Ahí lo podrás ver un poco más a detalle. Ahora vamos con otro ejercicio. Fíjense cómo ahora nosotros tenemos otra vez un elemento y tenemos otra vez los dos números. Acuérdense, lo que deben de hacer es buscar el número mayor y el número mayor es la masa, que quedamos que es una suma. Y el número menor, que es el número atómico, es igual a los protones. Por lo tanto, ¿cuál es el número atómico? 32. ¿Cuál es el número másico? 71. Acuérdense que el número másico es igual a la masa. ¿Cuántos protones tenemos? Es lo mismo que el número atómico, por lo tanto es 32. ¿Cuántos neutrones tenemos? Tendríamos que hacer la resta. 71 menos 32, 39. Y por último, fíjense cómo este elemento no nos dice nada aquí. Acuérdense que si un elemento tuviera carga, podría aparecer como 2 más o podría aparecer incluso como 3 menos, posiblemente. Pero si aquí no nos están diciendo que tenga carga, quiere decir que el elemento es neutro. Y siempre que los elementos sean neutros, el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, son 32 electrones. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar el número más pequeño, que en calcio sería 20. Esos son los protones. Si a 40 le quito 20, me quedarían 20, que son los neutrones. ¿Cómo puedo confirmar que los dos primeros que ya coloqué estén bien? Únicamente hagan una suma. Si yo sumo protón más neutrón, me daría 40. Este número 40 coincide con el número de acá. Quiere decir que estamos bien. Para el número de electrones, lo primero que debemos de fijarnos es si tiene carga. Como yo no veo ningún signo, quiere decir que es neutro. Quiere decir que tiene el mismo número de protones y de electrones. Por lo tanto, los electrones son 20. Ahora vamos con el siguiente. Para el caso del cloro, hacemos lo mismo. Buscamos el número más pequeño, que es 17. Esos son los protones. Si a la masa le quito el 17, me daría 18, que son los neutrones. Y fíjense cómo ahora sí tenemos aquí una carga. Nos está diciendo que es -1. Por lo tanto, vamos a hacer el procedimiento de hace rato. Colocamos los protones, que son 17. Después quedamos que se coloca el signo contrario de la carga. Como aquí la carga es negativa, nosotros vamos a colocar el más. Y después debemos de colocar el número que tiene la carga. Como es 1, únicamente colocamos el número y hacemos la operación. 17 más 1 son 18. Quiere decir que tenemos 18 electrones. El siguiente, que es el aluminio, hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuántos protones tenemos? 13, que es el número más pequeño. ¿Cuántos neutrones tenemos? 14. Y para calcular el número de electrones, vamos a hacer el mismo procedimiento. Colocamos primero los protones, que son 13. Colocamos el signo contrario de la carga, que en este caso sería menos. Colocamos el número de la carga, que en este caso sería 3. Y entonces hacemos la operación 13 menos 3, el resultado es 10, quiere decir que los electrones son 10. Listo. Así es como nosotros vamos a calcular el número de protones, electrones y neutrones. En esta imagen nosotros podemos ver que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Podemos ver que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones en órbitas. Cuando les representen siempre el número de protones, lo van a representar con una Z. Y cuando les representen el número de masa o el número másico, se lo van a representar con una A. Pero si a ustedes les cuesta trabajo aprenderse las letras, apréndanse cuál es el número más grande y recuerden que esa es la masa porque es una suma. Recuerden que el número pequeño es el número de protones y es la huella digital. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya servido para que puedan hacer ejercicios o para que puedan empezar a calcular el número de protones, neutrones y electrones. Si necesitan algún otro video en el que les podamos ayudar resolviendo dudas, ejercicios o algún otro tema de su interés,
Déjenos su comentario y nos vemos hasta el próximo video.